hoy es el Día de la Raza, como lo estudié yo en mi colegio, y como siempre lo supimos hasta que llegó esta gente y decidió cambiarlo por el Día de la Resistencia Indígena, pero te tenía un cuento. Ujú. Tú sabes que yo tengo mi nieto mayor, vive en los Estados Unidos y estudia en los Estados Unidos, y resulta que antier me llama muy molesto. Y entonces yo le digo, ¿qué pasa, mi vida? Entonces, ¿tú sabes lo que es mamá? Que la profesora ha empezado a decir que el 12 de octubre no era el descubrimiento de nada, porque a nosotros no nos descubrieron, porque nosotros estábamos aquí y que eso es un invento de España de decir que nos descubrieron. Que además que lo que hubo aquí fue un genocidio, él no me dijo la palabra genocidio, pero algo parecido, un genocidio de indígenas. Y entonces, eso no es lo que yo he aprendido, eso no es lo que yo he estudiado en otros colegios, porque acuérdate que él es así como, el papá es como diplomático, digo yo, ¿no? Eso no es lo que yo he estudiado, ni lo que tú me has contado, ni lo que yo he leído, porque él le gusta mucho leer, Ok. ni lo que yo he leído. Y yo le digo, ¿y tú qué hiciste? Y entonces me dijo, ay, mamá, yo de verdad ya yo no voy a discutir con ella. Yo sé que si nos descubrieron, yo sé que eso del genocidio no es así, porque yo le he contado un poco lo de los aztecas. Tú sabes que a mí me llama la atención mucho, la verdad, la barbarie de los indios aztecas. Yo entiendo Ujú. también que fueron una civilización y todo lo que tú quieras, pero eran unos tipos terribles, que tenían una fiesta de asesinato. O sea, las fiestas de las flores, por ejemplo, eran una fiesta para matar niñitos, porque eso le daba más fuerza, no sé qué, al cacique y la cosa. De todas esas cosas que yo no voy a decir, esas eran sus creencias y su cultura, pero de que era una barbaridad, era una barbaridad. Y de que una de las cosas maravillosas que nos trajo a nosotros el descubrimiento fue la historia, fue las creencias religiosas, sobre todo el cristianismo. O sea, y que de una u otra manera, también hubo la ley de India, donde se le Ujú. protegía a los indios. Yo no voy a decir que no se cometieron abusos, claro que se cometieron, pero de que de verdad se fue civilizando, hubo una civilización y se le puso un freno a estas cosas terribles que se hacían en nuestro continente, que se hacían, quieran reconocerlo o no la quieran reconocer. Entonces, bueno, nada, te comentaba porque siempre hemos leído, siempre hemos conversado de cómo la izquierda ha penetrado las instituciones educativas norteamericanas. Yo siempre hablo de las universidades, donde el 70% son de izquierda los profesores, un 20% es de derecha, perdón, un 20% no se identifica con nada y un 10% se identifica con la derecha. Pero esto que yo siempre lo había estudiado en las universidades norteamericanas, bueno, resulta que ahora está llegando a los colegios públicos, porque mis nietos estudian en colegios públicos. Estados Unidos es, Nitu, el hervidero pues de una cantidad de creencias en este momento que van en una parte con la moda y en otra diría yo con la estupidez, aunque a veces la moda y la estupidez son la misma cosa en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pero hay una cantidad de problemas no resueltos en Estados Unidos y hay otros que se han creado a propósito de situaciones que tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, el tema racial en los Estados Unidos sabemos que no está resuelto. O sea, que en Estados Unidos hay un problema profundo de racismo que no es tan fácil como decir que los negros son discriminados. No, en Estados Unidos hay un racismo, por supuesto, donde la población negra sí resulta en algunos casos discriminados, pero también resultan discriminados los blancos, resultan discriminados los asiáticos, resultamos discriminados los hispanos, donde hay un racismo que no es unidireccional, que es multidireccional. Entonces, ese es un problema. Pero cuando te digo ese es un problema histórico que todavía no, o sea, todavía en Estados Unidos eso no ha logrado resolverse completamente. Pero cuando te digo que hay cosas que se han superpuesto a situaciones que no se han resuelto en la historia, es decir, que parece que se han impostado artificialmente o que se han puesto allí
pues como para sumar al gran lote de problemáticas que hay en Estados Unidos. Te hablo, por ejemplo, de las situaciones que tienen que ver con este tema del género, con este, o sea, eso está además de, y a veces uno siente que exageradamente en una situación donde se quiere problematizar a la sociedad de los Estados Unidos a niveles en los que solo ganan quienes son enemigos de los Estados Unidos como nación. Esa es la verdad. O sea, quienes terminan ganando acá son los enemigos de Estados Unidos. Entonces, cuando tú, que es lo que nosotros podemos calificar, Nitu, como todo lo que significa la cultura woke, ¿no? Todo lo que significa crear y crear problemas, lo que llaman en teoría política clivajes, ¿no? Clivajes son por lo menos dos posiciones encontradas sobre un asunto. Entonces, creas un problema sobre, por ejemplo, el asunto del género. Entonces, que si tú, no, tú estás en contra de terceros, cuartas orientaciones de género, no sé qué, y ahí creas y vas creando, fíjate, a donde se ha extendido el abecedario con todo el tema del LGBT. Ya no es LGBT, sino Q más, Q, ¿verdad? Y ya se va. Entonces, y puedes seguir, puedes seguir y puedes seguir y puedes seguir. Ese es el problema. De hecho, es un problema de Norteamérica, ni tú. Si tú te tiras la mirada sobre Canadá, es increíble también en Canadá y sobre todo con el gobierno de Trudeau, esto se Así. ha exponenciado, o sea, el tipo de verdad. Bueno, y allí metes también el tema climático, allí metes todo lo que, por cierto, está generando una reacción dentro de factores de una nueva derecha, ¿no? Que dice, mira, ¿cómo es posible que el mundo esté llevado, prácticamente esté siendo llevado a un desquicio permanente donde problema, y no dices que nada de lo que ha alcanzado la humanidad hasta este momento sirve para algo, no, sino que prácticamente nos estás diciendo que 2000 años de historia, después de nuestro Señor Jesucristo, han sido años desperdiciados, donde aquí nada ha servido para nada, donde la humanidad es una porquería, donde tenemos que reinventar a la humanidad o ni siquiera, sino crear una nueva humanidad. O sea, estamos hablando de prácticamente decretar el acabose del mundo, tal como lo conocimos, y de crear un Bueno, nuevo mundo. es que esto es sin duda alguna, pero yo primero quiero saludar a todos los hispanos del mundo, a los latinoamericanos. Estamos celebrando el Día de la Raza y sí nos descubrieron. La verdad es que es como, yo le decía un poco a mi nieto, ¿no? Por ejemplo, cuando van a hacer una edificación y están excavando para construir las bases, y eso ha pasado en plena Ciudad de México, por ejemplo, en pleno centro de México, y de repente, encuentran allí una edificación arqueológica que estaba enterrada, pues eso es un descubrimiento. Eso estaba allí, sin duda que eso estaba allí, pero eso es un descubrimiento porque nadie sabía que estaba allí. Es lo Ujú. mismo que pasó, nosotros estábamos aquí, claro, pero no lo sabía el mundo, pues. Y nosotros tampoco, es decir, los indígenas de entonces, los primeros pobladores, como dice, tampoco sabían que existía otro mundo. Entonces, bueno, eso es así, eso Es se que la llama palabra, Nitu, la palabra clave allí, y eso es lo importante del proceso, digámoslo así, de descubrimiento por parte de España o de la corona española, la palabra clave es mestizaje, que no es lo mismo que ha pasado en otros procesos de descubrimiento o de poblamiento, de como sea, de imperios a otros. Por ejemplo, en Norteamérica no fue igual. En Norteamérica, digamos que el proceso de poblar a lo que hoy es los Estados Unidos es un proceso donde si se señala violencia en el sur de América, en el centro de América y en parte de Norteamérica, que es México, hasta donde llegó la conquista española, pues hay que ver lo que fue la violencia del norte de América. En el norte de América no hubo el nivel de mezcla que hubo entre culturas que se dio en nuestro lado del mundo, ¿no? O sea, no es lo mismo. No la hubo tampoco, Nitu, en el África conquistada por los franceses. O sea, el proceso español es tan rico, por supuesto, no exento de violencia y de una carga pues, de esa violencia, pero es un proceso que es inédito para el momento y que seguirá siendo inédito en el tiempo en la medida en la que no ha pasado un proceso, digamos, de mestizaje, que es la palabra clave acá, que se dio acá en estos lados del mundo, ¿no? Entonces, cuando a nosotros, sí, se les puede decir que nosotros nos descubrieron, pero a la vez que a nosotros nos descubrieron, nosotros descubrimos también otro mundo. A mí me gustaba cuando aquí hablaban, Nitu, del encuentro entre dos mundos, porque Eso es efectivamente eran dos bellísimo. mundos. Yo estuve en un viaje del encuentro de los dos mundos, incluso con 400 periodistas más.
Y precisamente, y yo creo que eso fue un encuentro de los dos mundos. Ahora, estamos hablando, fíjate, hace más de 500 años, cuando se descubrió América, no habían los adelantos, la tecnología, el mundo no había pasado por todo lo que hemos pasado, que supuestamente te debería hacer reflexionar, que te debería hacer pensar en la búsqueda de la paz, del reencuentro, ¿sabes? Del entendimiento, de la tolerancia, de la aceptación. En vez de, tuvimos años en eso, de progreso, con adelantos y retrocesos, pero íbamos hacia allá. Y ahora que vemos una guerra cultural, de la que hemos hablado ampliamente, que lo que pretende es acabar con el mundo occidental. Y eso lo estamos viendo hoy en día más que nunca con esta invasión de Hamas, este acto terrorista de Hamas a Israel. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que uno oye del mundo, vamos a decir, islámico, hacia esta parte es que van a arrasar con todo. Vamos a arrasar con los judíos y los cristianos, y vamos a hacer que lo que se quiere es montar un mundo, hacer un mundo absolutamente islámico. Y hoy, mejor dicho, anoche, veo una información que se la vi primero a este personaje, se llama Giovanni Celi Sarmiento, que es un periodista colombiano. Dice, atención, Khalid Mahal, líder fundador de Hamas, dio un discurso hoy, es decir, ayer, pidiendo a los musulmanes de todo el mundo una jornada de ira contra Israel y el pueblo judío, ¿no? Y los Estados Unidos este viernes 13 de octubre, es decir, mañana. Ya yo tengo información, no voy a decir los nombres, pero de algunas compañías importantes, multinacionales, que ya autorizaron a sus empleados a tener trabajo telemático este viernes, es decir, desde sus casas. Y esto a mí realmente me llama poderosamente la atención. Vamos a acabar, porque esto empieza por los judíos, como lo discuto con mis hijos en un chat que tenemos nosotros, donde tú sabes que los hijos están regados por todas partes, y bueno, y conversamos de estos temas. Además, yo tengo familia hebrea, judía, y por supuesto estamos alerta y absolutamente solidarios con ellos. Claro. Entonces, esto comienza por los judíos, pero esto después pasa para los católicos, los cristianos, los evangélicos, los protestantes. Esto es acabar con la cultura occidental y las creencias judio-cristianas. Y esto es lo que se trata. No crean que esto se trata de que quiere un territorio. No, yo quiero acabar con ustedes. Sí. Porque lo que queremos es imponer lo otro. Y en esto está metido Irán. No está metido, yo creo que es el gran protagonista en la sombra. El gran promotor. Como lo he dicho, cuando se habla, claro, se habla de Hamas, entonces se dice, bueno, que está en Palestina y Hamas. No. El núcleo de esto es la teocracia islámica iraní. Ese sistema de los ayatolás, donde además los presidentes son en parte una decoración, en parte pues parte del encofrado de lo que significa ese régimen teocrático, y quiero insistir en teocrático porque una teocracia es aquel sistema que no separa la religión de la política, y fíjate que tú y yo somos católicos practicantes, pero nosotros entendemos que el campo de la fe es el campo de la fe y el campo de la política es el campo de la política. O sea, porque digamos que esa es una evolución a la que llegó Occidente, que le caracteriza además y que permite que Occidente pueda ser lo que es la tierra Occidente de mayor grado de pluralismo político y de pluralismo cultural que pueda haber efectivamente. Y religioso, de creencia. Y religioso, y hasta de sincretismo. Es que donde podemos vivir los católicos, donde podemos vivir los judíos, incluso los musulmanes que se asimilan y entienden que estamos en sociedades abiertas o plurales, o sea,
quienes viven en una sociedad occidental tienen que abrazar como primer valor la pluralidad. Entonces, esto no pasa en Irán, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de Hamas, sí, Palestina, pero ajá, Anitu, ¿y qué me dices de Hezbollah, que se dice que es del Líbano? No, o que en efecto tiene actuación principal en el Líbano. No, Hezbollah es financiada por la teocracia iraní también, como probablemente Irán y su teocracia, que están enfrentando decididamente a Occidente y sus valores, financian a múltiples grupos terroristas y que financian toda causa que tenga que ver con ataques a lo que significa Occidente como idea, como cultura y como pues incluso posición geopolítica, ¿no? Entonces, sí, es Irán, en el fondo es Irán y en el fondo, como tú dices muy bien, no es una guerra en absoluto solamente contra los hebreos, no, es una guerra en contra de hablando de mundos y de culturas, porque estábamos hablando de cómo los europeos descubren América y cómo América descubre Europa por vía interpuesta, es una guerra, en este caso es una guerra entre dos mundos. Aquí está planteada una guerra entre dos mundos, dos formas de ver al mundo. Y por supuesto que en esa guerra yo tomo partido claro y tenemos que tomar partido claro por el mundo que nos vio nacer y que nos va a ver morir probablemente, que es Occidente y que es su cultura tan rica, tan vasta y donde, como me decía un amigo que creo que tú conoces también, Luis Herrera Orellana, que estuvo en Cedice mucho tiempo, Luis me decía, Occidente, sí, pero nosotros en el caso de los que somos hispanos, el descubrimiento de América por España, por la corona española, es nuestra forma de conectarnos con Occidente. Nosotros somos Occidente en tanto accedimos a esa cultura por la vía española y por eso somos hispanos. Entonces, somos por supuesto occidentales y tenemos que defender Occidente. Claro que sí. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero hay que estar atentos a este llamado que hace este señor Khalil Mahal, que yo la verdad desconocía su existencia, pero imagínate, es el fundador de Hamas y está haciendo este llamado para mañana viernes. Y no nos olvidemos que Hamas también también tiene sede, tiene oficina y se entiende perfectamente con el régimen venezolano. Y además hemos visto al régimen venezolano apoyar a Palestina a tal extremo que Maduro ha osado decir, otra locura más, que Jesucristo, que es el rey de los judíos, era palestino. No, 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 yo te digo, esta gente son unos mitómanos enfermizos, porque yo no creo que es que él se equivocó, no, 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 y que lo mató el imperio español. No, yo no creo que él se equivocó, esta es su manera de adoctrinar a un país que no ve otra cosa porque no hay más nada que ver. Claro. ¿Entiendes? Entonces, los va adoctrinando y envolviendo en sus mentiras ya de enfermos. Yo te digo sinceramente, esto es una cosa increíble. Claro, y además apelando a lo que tú dices, ¿no? Que es el gran legado del chavismo, Nitu, que es el empobrecimiento cultural en general de la sociedad venezolana, donde probablemente tenemos a buena parte de nuestra población creyendo lo que ve en TikTok, videitos de 30 segundos, y Bueno, alguna gente que entre la televisión vía cadena nacional no tiene más nada que ver, creerá porque no le, o sea, no tiene alternativas, referentes contrarios, creerá las estupideces que dice Maduro, y como esta, entre otras. sí, tú sabes que una de las cosas, pero ya terminando, que me han llamado mucho la atención, es que he visto mucho declaración de jóvenes israelíes eh, diciendo, bueno, voy a la guerra, me estoy alistando, voy a defender en mi país, o sea, pero gente muy joven. Y, y a mí eso me produce, te voy a decir, en medio de la guerra, yo digo, oye, qué bonito, ¿no? Porque en los Estados Unidos vemos una pila de jóvenes metidos con el TikTok, autopercibiéndose perros o árbol o gallina, cuando les dicen algo, me estás ofendiendo, entonces esta generación que se ofende por cualquier cosa que le diga, porque en los Estados Unidos está pasando una cosa gravísima, y es que la gente no habla de nada. Prefiere obviar lo que esté pasando, porque es que si dice algo, el otro se ofende, demandan al otro, Fragilidad, fragilidad total.
Entonces yo digo que la verdad, el pueblo de Israel y la juventud de Israel está demostrando una fortaleza que no la veo en la juventud, te voy a decir, ni en la juventud ni en la adultez del pueblo norteamericano, por lo menos lo que se ve en las redes sociales. Debe haber otras reservas, yo no lo dudo, pero lo que se muestra es otra cosa, es un pleito por la ideología de género, por el aborto, porque yo quiero abortar, porque por yo las me quiero... drogas. Es una cosa terrible, sin duda alguna. Mira, pero no podemos ya pasar a tu canal. Ya terminamos, ya tenemos aquí. Esto se fue rapidito. Me encantó esta de- conversación de a hoy, mí Nito. también es una conversación, De altura. sí, la verdad es. Con temas gruesos y bueno, reiterar, Nito, 12 de octubre hoy, porque estamos saliendo hoy jueves en tu canal. Feliz Ujú. día a todos los hispanos y bueno, creo que hay muchos motivos para estudiar el proceso, para comprenderlo y sobre todo para celebrarlo también, aunque parezca que no, que tanto que se nos ha incubado este cuento de la fulana resistencia indígena y de los encontronazos y de buscar más la diferencia que los elementos que hicieron rico ese proceso de mestizaje. Yo creo que vale la pena que estudiemos y que celebremos pues lo que somos, ¿no? Que Celebro somos enormemente el mestizaje, como tú dices. Yo soy así hija es. del negro Pérez Díaz, y de María Cristina Osuna, Mm. que entonces después tuvieron 5 hijos, que vamos en degradé, desde uno muy moreno, que es el mayor, y así vamos hasta que llegan a mí, que soy la más rubia, y siempre digo lo mismo, ¿no? Cónchale, soy la menor, pero no parece, porque los negros no se arrugan, son una maravilla, ni pintan canas. Así que nosotros no tenemos esos empaches ni esos complejos de llamarnos entre nosotros negro, indio, Así es. rubia, catira, café con leche, porque nosotros nos decimos de todo, porque nosotros Bueno, de verdad, nada más que míralo en la política. Tu papá fue conocido como el Negro Pérez Díaz, le decían el negro y nunca me imagino que se ofendió por aquello. Y así nunca, teníamos al indio Paz Galarraga en claro, el Acción indio paga Democrática la raga. y le dieron hasta la muerte del indio y nada, o sea, eso no es un motivo de ofensa en nuestra No, todo cultura. lo contrario, era una Y así le decían, algunos otros le decían el catire tal, o claro, sea, y eso no significa nada. el Eso no catire significa Páez, por ejemplo. el catire Pae, que bueno, fue nuestro gran catire de la historia, ¿no? Exacto, o sea que Entonces, bueno, nosotros hemos tenido esto, un mestizaje hermosísimo, y la verdad que yo eso, sí, eso es un motivo de celebración. De así esta es. manera ponemos punto final a nuestras conversaciones de este jueves, no sin antes recordarles que le tiene que dar a la campanita, tiene que suscribirse, tiene que compartir no solamente este espacio, sino también en el cuadrado, que lo va a ver mañana y es la continuación de esta conversación mañana en el canal, por supuesto, de Neomar. Ah, y yo le hago propaganda también a Radicalmente, que es un espacio que no me lo pierdo. Vi el del Búfalo, me encantó. No, hay otro, no hay otro. Hay otro luego que lo publicamos el día lunes, el día martes, Nitu, que es nada Ajá. más de Orlando, con Orlando y conmigo, pero este viernes, aprovechando tu cuñita, tu publicidad, vamos a tener un episodio especial sobre el Día de la Hispanidad, el viernes a las 9:30 de la noche, Ok. sobre el Día de la Hispanidad, con Luis Alfonso Herrero Orellana, que te lo estaba comentando Ah, ahorita. Dio buenísimo. una Entonces cátedra del tema. no hay que perdérselo entonces, ya Sí, saben. Bueno, y tampoco este canal, tú sabes, no, es que nosotros somos de verdad hermanos, de verdad, y entonces nosotros nos hacemos publicidad unos a otros porque creemos que son contenidos que ustedes van a disfrutar. así Así que es. bueno, mañana nos vemos en el canal de Neomar y por supuesto siempre por aquí, por el canal de Nito. Hasta entonces.